Siempre me dijeron que manejando de noche se veían cosas raras, pero yo pensé que eso era puro cuento de los que les gusta espantar, hasta que me pasó. Esa noche, eran como las 11:30 cuando me cayó un viaje desde Iztapalapa rumbo a Chalco. Lo raro fue que el punto de recogida era justo en un callejón medio oscuro entre unos locales cerrados. Pensé que era alguien saliendo de trabajar o algo así, y como no tenía más viajes en fila, lo tomé. Cuando llegué, ya había alguien parado justo al borde de la banqueta. Era una chava con un vestido blanco, el cabello suelto, toda flaquita. No me pareció raro al principio, hasta que me acerqué y me di cuenta que no tenía mochila, ni bolsa, ni celular en la mano. Solo estaba ahí, parada, mirando fijo al coche. Bajé el vidrio del copiloto y le pregunté, ¿tú pediste el Uber? Ella solo asintió con la cabeza sin decir nada. ¿Te vas a Chalco, verdad? Asintió otra vez. Se subió en silencio y se sentó justo detrás de mí, no al lado como hacen muchos. En cuanto cerró la puerta, un olor raro se metió al carro. No era feo, pero sí muy fuerte, como a flores secas o incienso viejo, no sé cómo explicarlo. Encendí el GPS y comenzamos a avanzar por la carretera federal. Todo iba normal, aunque el ambiente en el coche era muy tenso. Yo hablaba por cordialidad. Le pregunté si trabajaba por allá o si iba con alguien. Ni una palabra, solo silencio. Cada vez que la veía por el retrovisor, la morra estaba mirando por la ventana, sin parpadear, con los ojos muy abiertos. Después de un rato, el GPS me marcó un desvío. Era una ruta alterna, por una calle sin pavimentar que bajaba por una lomita. Dudé un poco, pero como a veces Google Maps se pone creativo por evitar tráfico, seguí la ruta. Juan, error. Apenas entramos a esa calle, el entorno se puso rarísimo. No había casas, solo monte y árboles secos, ni una sola luz. El camino estaba lleno de baches, y empecé a sentir como si el aire se hiciera más pesado. El coche iba lento porque no quería dañar la suspensión. De pronto, ella habló por primera vez. Aquí me bajo. La voz era bajita, pero firme. Me detuve porque ya estaba bien sacado de onda. No había ninguna casa, ninguna calle a la vista, solo el monte. Le pregunté, ¿aquí es? No respondió, solo abrió la puerta y se bajó. En cuanto cerró la puerta, desapareció. Así, literal. Di vuelta para verla por la ventana y ya no estaba. Ni un segundo había pasado. Me bajé con el celular en mano y apunté la linterna a todos lados. Nada, ni una persona, ni huellas, solo el polvo levantado por mis llantas. Cuando me regresé al coche, vi que en el retrovisor del asiento trasero todavía estaba el reflejo de alguien sentado. Me giré en friega y no había nadie. Pero en el espejo, sí, era ella. Sentada, con los ojos clavados en mí. No me pude mover. El cuerpo se me congeló. Encendí el carro con la mano temblando y arranqué como pude. No sé ni cómo logré volver a la carretera. Cuando llegué a una gasolinera con tienda, me estacioné y bajé a respirar. Ahí me quedé un buen rato. El empleado me preguntó si estaba bien y yo, como idiota, le pregunté si conocía a una chava que viviera por allá atrás. Me miró raro y me dijo, ¿a poco se metió por ese camino? Sí. Dicen que ahí espanta una chava que murió atropellada hace años. Siempre se aparece a los Uber o a los taxistas que andan de noche, pidiéndoles que la lleven a Chalco, pero nunca llega. Desde ese día, Juan ya no agarra viajes rumbo a Chalco, y menos de noche, y cada que alguien se sube atrás en silencio, mejor le dice que se siente adelante. Nunca me habían tocado cosas raras en el Uber. Lo más extremo había sido que un güey borracho vomitara en el asiento trasero, pero fuera de eso, nada.
Yo trabajo de noche ya que es el único tiempo libre que tengo luego de salir del turno de la universidad, y esa noche en Puebla, como a eso de las 2:20 de la madrugada, me tocó algo que todavía no entiendo bien. Estaba estacionada frente al San Alejandro esperando una solicitud. La app no sonaba, ya era muy tarde. Empezaba a pensar en irme a casa cuando, de la nada, alguien abrió la puerta trasera de mi coche y se metió. Era una señora, flaca, con un abrigo muy sucio, sin maquillaje, el pelo todo enredado. Se veía como una vagabunda, pero no olía mal. Eso fue lo primero que me sacó de onda. A esa hora, y con esa pinta, pensé que venía huyendo de algo. «Buenas noches», le dije, medio dudando. «¿Pidió un Uber?» Ella solo me miró por el retrovisor. No habló. Su cara no era fea, pero sí daba miedo. Tenía unas ojeras profundas y los ojos, no sé cómo decirlo, como si no parpadeara nunca. «¿Se encuentra bien? ¿A dónde va?» «Llévame con él», me dijo por fin, con una voz ronquita, como de alguien que ha fumado toda la vida. «¿Con quién?» «Él me está esperando, en su casa, en La Margarita». Yo no sabía qué hacer. No había pedido el viaje, no traía celular, no sabía ni su nombre, pero traía una vibra tan rara, tan pesada, que sentí que si me negaba, algo malo me iba a pasar. Así que arranqué. El camino fue silencioso. En los semáforos, volteaba discretamente a verla por el retrovisor. No se movía, no hablaba, solo veía por la ventana como si estuviera reconociendo la ciudad después de años. En el cruce de la 14 Sur, me animé a preguntarle: «¿Hace cuánto que vive en Puebla?» «Desde siempre», respondió sin quitar la vista del vidrio. «Aunque ya no me reconocen». Cuando íbamos entrando a La Margarita, me dijo: «Aquí, baja por esa calle. Él vive en la última casa». Me metí por una callejuela donde ya no había lámparas funcionando. Solo se veía lo que iluminaban mis luces. Todas las casas parecían abandonadas, puertas rotas, ventanas con tablas, y de repente me dijo: «Detente, es aquí». No había casa, solo un terreno baldío, lleno de maleza y con una barda a medio caer. Me volteé a verla. «¿Aquí?» «Sí», me dijo, y me sonrió por primera vez, pero fue una sonrisa fea, rara, no amable, como si supiera algo que yo no. Se bajó sin decir más y se metió directo entre la maleza. No corría, no dudaba, caminaba segura como si supiera exactamente a dónde iba. Yo me quedé ahí unos segundos, viendo cómo desaparecía entre los arbustos. Ya no pude más. Arranqué y me fui. Pero lo más cabrón fue lo que pasó 2 días después. Contándole la historia a una amiga que vive por ahí, me llevó a la zona de nuevo, de día, y en ese terreno baldío, entre la maleza, había una cruz blanca con flores ya secas. La cruz tenía una foto plastificada, medio quemada por el sol. La reconocí de inmediato. Era la cara de la señora. Le pregunté a mi amiga si sabía quién era, y me dijo que esa mujer había muerto hacía varios años. Vivía en situación de calle, pero una vez fue pareja de un señor que vivía en esa misma zona. Dicen que lo mató, que le cortó la garganta y que luego se prendió fuego ahí mismo, en el terreno donde una vez vivieron juntos. No sé qué fue lo que subí a mi coche, pero no fue una mujer común. Fue algo que solo necesitaba un último viaje para regresar a su lugar. Mira, yo me llamo Antonio y tengo 50 años cumplidos. Trabajé toda mi vida como supervisor en una empresa de cableado, pero con eso de la pandemia y los recortes, un día nada más me dijeron gracias por participar y para afuera. Al principio me desesperé porque ya no es tan fácil encontrar chamba a esta edad, pero pues ni modo, hay que buscarle. Por eso me metí a manejar Uber.
La neta es que es fácil. Prendes la aplicación, te cae un viaje, lo tomas y a darle. Me vine a vivir con mi hermana a Catemaco porque la renta en el puerto ya no la aguantaba. Aquí se vive más tranquilo, pero también hay cosas raras, de esas que no se explican. Aunque uno no cree, la tierra aquí tiene algo. La gente lo siente. Una noche, como a las 11, me cayó un viaje desde un rancho allá por la orilla del lago. No era raro. A veces los turistas se quedan en cabañas alejadas. Me extrañó que alguien pidiera un Uber a esa hora y desde tan lejos, pero acepté porque la tarifa iba a salir buena. Llené el tanque, puse música bajita y me arranqué. El camino estaba oscuro, de esos que no ves ni tus propias manos aunque le subas las luces. Iba medio nervioso, no te voy a mentir, porque ese tramo no tiene nada. Puro monte, puro silencio. Después de como 20 minutos llegué a una brecha de tierra y ahí estaba ella, una mujer. No era joven, pero tampoco tan vieja, como de unos 40 y tantos, alta, delgada, con el pelo larguísimo, negro como si lo acabara de pintar. Vestía un vestido blanco, sencillo, pero muy limpio. Me saludó con una voz suave, casi como susurrando. ¿Es usted el señor Antonio? Sí, señora, a sus órdenes, le dije. Gracias por venir. Me urge llegar a mi casa, dijo, y se subió atrás. Eso me sacó de onda. Todos se suben adelante si viajan solos, pero bueno, hay gente rara. Me fijé por el retrovisor y noté que no traía bolsa ni nada. Solo iba con las manos en el regazo, derechita, bien tiesa. ¿A dónde la llevo?, pregunté. Por la zona del centro, cerca de la iglesia. ¿San Juan Bautista? Sí, esa misma. Y arrancamos. Durante el trayecto no habló nada. Yo intenté hacerle plática, pero nomás me contestaba con monosílabos. Que sí, que no, que gracias. Ya iba yo medio incómodo, así que puse la radio para romper el silencio, pero se empezó a escuchar pura estática. Cambié de estación y nada, todo distorsionado. ¿Le molesta la música? No, pero mejor apáguela. Y su tono no era grosero, pero sí fue firme. Me quedé en silencio. A los pocos minutos empecé a notar algo raro. El aire dentro del coche se sentía frío, pero afuera estábamos a más de 25 grados. Me empezaron a sudar las manos. Me tallé los ojos porque me sentía pesado, como si me diera sueño de golpe, pero no, era otra cosa, como si algo me chupara la energía. De repente, la vi por el retrovisor. Me estaba mirando fijamente. Ni parpadeaba. Su rostro ya no se veía tan normal. Sus ojos parecían más grandes, oscuros, sin brillo. Me espanté tanto que me fui tantito a la orilla del camino y frené de golpe. Disculpe, es que se me atravesó un animal. Mentí para justificar. No se preocupe, Antonio. Ya vamos a llegar. Y sonrió. Pero esa sonrisa no era normal. Era demasiado amplia. Me temblaron las piernas. Quería bajarme, pero no podía. Algo me lo impedía, como si mi cuerpo ya no me obedeciera del todo. Seguimos y al llegar al centro de Catemaco, justo frente a la iglesia, me dijo: «Aquí me bajo». Se bajó sin hacer ruido. No cerró la puerta. Caminó hacia la banqueta y luego volteó a verme. Me dijo algo que jamás se me va a olvidar. «Gracias por traerme. Esta noche lo escogí a usted porque usted no juzga. Cuídese, Antonio». Y se esfumó. Así, se desvaneció frente a mis ojos como humo. Me bajé a ver si mis ojos me estaban jugando una broma, pero no había nadie. Pregunté a un señor que estaba vendiendo pan en una canasta si había visto a una mujer de vestido blanco. Me dijo que no. Que en toda la noche no había pasado nadie por ahí. Le conté lo que me pasó, medio esperando que se riera o algo, pero me puso cara seria. No es la primera vez que cuentan eso. Aquí muchos han llevado a esa mujer, pero no todos regresan bien. Esa noche no dormí.
Dejé de manejar por unos días. Me sentía raro, como si algo se me hubiera pegado. Me limpié con un curandero y me dijo que andaba cargado, que ella no era una mujer común, que lo que recogí esa noche fue una bruja, creo. Desde entonces me fijo bien en el perfil de las personas en viajes de madrugada, y mucho menos si me mandan cerca del lago. Ya aprendí que no todo el que pide un viaje es de este mundo. No suelo manejar por Tepoztlán tan seguido, pero ese fin de semana me aventé el viaje porque andaba corto de lana. Era sábado, a las 9 de la noche, cuando me cayó una solicitud justo afuera del mercado. El punto de recogida estaba frente a una tiendita con luz tenue. Me pareció raro que alguien pidiera Uber desde ahí, porque la calle estaba medio sola. Me acerqué despacio, pero en cuanto frené, vi que desde una esquina se asomó una figura. Era un señor, alto, flaco como si no hubiera comido en semanas, y traía puesto un hábito negro. Parecía un monje, de esos que uno ve en películas o en fotos antiguas. La capucha le cubría casi toda la cara. Caminaba lento, pero directo hacia mi carro. Me preguntó con voz ronca: ¿vas rumbo a Cuernavaca? Le dije que sí, aunque la app no decía eso. Pero me ganó el nervio, o la curiosidad, no sé. Subió sin más, y apenas cerró la puerta, un tufo raro se metió al coche. No era sudor ni alcohol, era como incienso viejo, mezclado con algo podrido. «No te detengas», me dijo el extraño señor. Arranqué. Al principio no me hablaba. Iba serio, con las manos entrelazadas sobre las piernas y la cabeza un poco agachada. Pasamos por una de esas calles estrechas rumbo a la salida del pueblo, cuando un gato negro se nos atravesó de golpe. Frené, pero fue tarde. Se escuchó el golpe seco bajo la llanta delantera derecha. Dije una grosería y bajé de inmediato. Lo busqué con la luz del celular, pero no había sangre. El gato estaba ahí, tirado de lado, pero cuando me acerqué, giró la cabeza hacia mí. Tenía los ojos completamente blancos. Sin pupilas, sin nada. Luego se levantó de un brinco, arqueó el lomo y soltó un maullido que parecía un grito humano y se metió corriendo al monte. Regresé al coche con las manos temblando. «No debiste detenerte», dijo el monje con la voz más seca que antes. Le pregunté que qué fregados era eso. Solo respondió: «Ya empezó». Seguí manejando. A los pocos metros se apagaron las luces del tablero. Luego, el estéreo se encendió solo y comenzó a sonar una grabación distorsionada. «Ya viene», dijo el monje. «¿Quién?», le grité, volteando a verlo. Ahí fue cuando vi su rostro por primera vez. No tenía. Era como una masa de carne pálida, sin ojos, sin boca, solo piel estirada como una máscara mal hecha. Yo ya no sabía si estaba despierto o soñando. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no estaba en el camino. Estaba en una especie de callejuela empedrada, flanqueada por árboles secos y cruces oxidadas a los lados, como si hubiera entrado a otro lugar. «Frena», ordenó el monje. Lo hice, aunque no quería. «Bájate», me dijo. «Ok», dije, caí de rodillas sobre la tierra seca. Vi al monje caminar hacia una de las cruces. La tocó con una mano y comenzó a rezar en un idioma que no entendí. Luego, todas las figuras que nos miraban comenzaron a acercarse. Uno me rozó el hombro y sentí un ardor, como si me quemara. El monje los dirigía. Me di cuenta de que no me querían a mí, lo querían a él. Se abalanzaron sobre él. Gritos, chillidos, sonidos secos, como huesos tronando. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando todo paró, el monje ya no estaba. Ni el carro, ni el camino. Desperté minutos después, tirado junto con mi auto que sorprendentemente estaba intacto, con las palmas de las manos rasgadas.
Desde ese día, aunque anduviera en números rojos, ya me puse de que no volvería a trabajar de noche. Esa horrible experiencia no la olvidaré jamás. Soy chofer de Uber en Cancún. Llevo año y medio haciéndolo y me han tocado de todo tipo de clientes. Borrachos, turistas que se creen influencers, parejas peleando, gringos preguntando si vendo mota, pero nada me había preparado para la noche del 27 de febrero del año pasado. Era como la 1:40 de la madrugada y estaba por cerrar la app. Estaba estacionado frente al OXXO que está por la avenida Bonampak, cuando me llegó una solicitud desde una colonia más retirada, por la región 236. Al principio pensé en cancelarla, pero el bono de esa noche me faltaba poquito para completarlo, así que acepté. Al llegar, me saqué de onda. No había ninguna casa iluminada. La calle estaba toda apagada y el único foco que servía parpadeaba. Ahí, parada junto a una banqueta de terracería, estaba una señora vestida toda de negro, con un rebozo que le cubría casi toda la cara. Pensé que era una doñita que se iba a subir y ya, pero cuando abrió la puerta del copiloto y se subió, me invadió un olor bien raro. No a perfume, más bien como a hierbas quemadas, como cuando vas al mercado y pasas por los puestos de limpias. «Buenas noches, mijo», me dijo con una voz rasposa pero amable. «Vamos por la zona hotelera». No me dio dirección ni hotel, solo eso. Me quedé unos segundos en silencio, pero después pensé, X, tal vez me va a decir a dónde conforme avancemos. En el camino me hizo plática, pero cada pregunta que hacía me ponía más incómodo. ¿Y tú por qué andas manejando a estas horas? ¿No tienes miedo de que se te suba alguien que no es de este mundo? ¿Alguna vez has llevado a alguien que ya no estaba vivo? Yo trataba de seguirle la corriente. Pensé que igual estaba mal de la cabeza o algo así. Pero luego me pidió que me desviara por una calle que ni conocía cerca de Punta Sam. Me dijo que por ahí vivía una comadre y que tenía que pasar a dejarle algo. Lo peor fue cuando se bajó del coche, sacó una bolsita de tela roja de su rebozo y la dejó colgada en una reja oxidada, en una casa toda cubierta de maleza. Luego se regresó como si nada. Gracias por esperarme. No cualquiera lo haría. Ya en ese punto yo no quería seguir con el viaje. Le dije que tenía que terminar la carrera porque me marcaba poco combustible, pero ella solo me miró y me dijo: «Tú no decides cuándo termina el viaje, mijo. Ya estás en el camino». Su tono cambió. Me erizó la piel. Traté de fingir calma y me fui directo al centro de Cancún. Pero cuando llegamos, volteé al asiento del copiloto y ya no estaba. La puerta seguía cerrada. La app seguía con el viaje activo y el asiento tenía marcas como si alguien lo hubiera arañado. Apagué la app, no quise ni cobrar ese viaje. Me fui directo a casa, sin mirar por el retrovisor. Desde esa noche, cada que paso por la Bonampak de madrugada, me fijo bien si no hay una figura parada entre las sombras, con rebozo y ese olor a hierbas quemadas. Porque dicen que hay gente que nunca llega a su destino, porque su destino es llevarse a otros.